Bienvenidos a nuestro canal Psicología Jungiana. En el capítulo de hoy, titulado ¿A dónde vas, Europa? Es decir, ¿Quo vadis, Europa? Voy a realizar una serie de reflexiones alrededor de la situación psíquica colectiva actual, al hilo de algunos de los últimos acontecimientos ocurridos en el mundo. Se trata del tercer vídeo dedicado a la dificultad que enfrenta todo peregrino del alma en el proceso de individuación. Recordemos que el primer capítulo se titulaba Dificultades de ser uno mismo y el segundo capítulo llevaba por título Doble movimiento en la individuación. Comencemos. Desde una perspectiva junguiana, la crisis de la civilización occidental no puede comprenderse únicamente desde los marcos políticos, económicos o sociológicos, sino que debe analizarse como un fenómeno psíquico colectivo. Es decir, estamos ante un proceso arquetípico de transformación que, como en otros momentos históricos, se expresa a través de síntomas culturales, contradicciones flagrantes y el auge de fuerzas irracionales. Este proceso implica la constelación de arquetipos en lo inconsciente colectivo, cuya emergencia altera profundamente el espíritu de la época. La racionalidad ilustrada, que ha dominado la conciencia colectiva de Occidente durante siglos, ha suprimido o ignorado aspectos fundamentales de la psique, generando un desequilibrio que ahora se manifiesta en tensiones extremas. La represión de estos contenidos ha favorecido su irrupción en formas caóticas, dando lugar a crisis culturales y conflictos identitarios. Las contradicciones evidentes en el discurso social y político actual son síntomas de esta crisis. Por un lado, se exalta la razón y el progreso, pero por otro, emergen impulsos primitivos, mitologías antiguas y una fascinación creciente por lo irracional. El auge de ideologías dogmáticas y el fanatismo en diferentes ámbitos reflejan la activación de arquetipos colectivos como el del Mesías Redentor o el del caos primordial que canalizan anhelos profundos de transformación y destrucción del orden establecido. Jung advertía que cuando una cultura reprime aspectos esenciales de la psique, estos terminan manifestándose de manera distorsionada y descontrolada. La evolución colectiva requiere la integración de la conciencia en la conciencia colectiva de estos elementos en lugar de su proyección sobre un enemigo externo. La crisis que atravesamos puede ser vista, por tanto, no solo como una decadencia, sino como una oportunidad para un renacimiento, siempre que se produzca la dinámica psíquica subyacente, se reconozca y se asuma la tarea de integrar los aspectos inconscientes que buscan expresión en el presente. Por desgracia, este fenómeno de integración de los contenidos del inconsciente solo lo puede hacer el individuo, es decir, aquella personalidad cuya conciencia tenga una relación íntima con la profundidad de su psique. Situación que ocurre fuera del ámbito de lo público, habitualmente en soledad y en silencio, tal como ocurre en todo proceso de individuación, por cierto. La noción de conciencia colectiva en la teoría junguiana se refiere al conjunto de valores, creencias, actitudes dominantes en una sociedad en un momento determinado. En el caso de Occidente, la conciencia colectiva ha estado marcada durante siglos por el racionalismo ilustrado, el progreso tecnológico y el universalismo humanista. Sin embargo, toda conciencia colectiva tiene un contrapunto en lo inconsciente que representa todo aquello que ha sido reprimido o negado y que tarde o temprano exigirá manifestarse. Desde una perspectiva junguiana, el conflicto entre la conciencia colectiva y lo inconsciente no es solo un problema personal, sino también cultural. En el seno de una civilización, ciertos contenidos de lo inconsciente colectivo pueden activarse o constelarse cuando los valores dominantes reprimen aspectos esenciales de la psique. En el caso de la sociedad occidental contemporánea, observamos una paradoja evidente en el ámbito de la tolerancia. Mientras la élite progresista se muestra intransigente con la derecha política, exige una permisividad acrítica hacia las culturas inmigrantes, incluso cuando éstas sostienen valores profundamente intolerantes según los mismos estándares progresistas. Este fenómeno no es simplemente una contradicción lógica o una doble vara de medir, sino la manifestación de un proceso psíquico profundo. La psique occidental ha construido su identidad moderna sobre ideales de progreso, igualdad y racionalidad, pero al hacerlo ha reprimido ciertos aspectos de su historia y de la naturaleza humana. El colonialismo, la intolerancia y la dominación han sido desplazados de la autoimagen colectiva y proyectados sobre un otro. De este modo, Occidente no puede reconocerse a sí mismo como potencialmente opresor sin experimentar angustia,
por lo que estos rasgos son externalizados y atribuidos a actores externos, ya sean enemigos ideológicos o grupos sobre los cuales se proyectan los males del mundo. Cuando el inconsciente colectivo se constela un arquetipo, como la sombra colectiva o el señor del inframundo, su emergencia puede ser caótica y descontrolada. La represión o la inconsciencia de ciertos contenidos genera crisis al irrumpir en la conciencia colectiva o en el espíritu de una época, afectando el ámbito cultural de la sociedad sin mediación. Esto forma parte de la reaparición de aspectos inconscientes que fueron reprimidos, ignorados o minimizados en la era o el eón anterior. En la actualidad, la negación del lado oscuro de los valores progresistas está favoreciendo una radicalización del discurso público. Lo reprimido no se integra, sino que retorna en forma de polarización extrema y violencia simbólica. Esto se traduce en la demonización del adversario político y en la incapacidad de reconocer las propias contradicciones. Jung advertía que la individuación requiere integrar los elementos reprimidos en la psique en lugar de proyectarlos sobre otros. En este sentido, la sociedad occidental enfrenta un desafío crucial: reconocer las propias sombras y asumir la tarea de la integración. Solo así podrá evitar el colapso provocado por la unilateralidad de una conciencia colectiva que, al rechazar su propia oscuridad, la perpetúa en formas cada vez más destructivas e incontrolables. Y como decimos, este proceso solo lo puede realizar el individuo, precisamente aquel que está más amenazado por la irrupción de energías o de fuerzas colectivas. Sigmund Freud introdujo el concepto de pulsión de muerte, Thanatos, y Jung, desde otra perspectiva, analizó cómo los arquetipos pueden expresarse de manera destructiva cuando una civilización entra en decadencia. La tendencia autodestructiva que hoy se observa en Occidente, el deseo de borrar su propia historia, su industria, sus catedrales, su identidad cultural, es sintomática de un declive profundo. Se asemeja al colapso del Imperio Romano, donde no solo factores militares y económicos jugaron un papel, sino también la transformación psíquica de la sociedad, que dejó de creer en sus dioses y sus valores tradicionales, permitiendo el ascenso de una nueva estructura religiosa y cultural, el cristianismo. En términos jungianos, podríamos decir que estamos asistiendo al fin del espíritu de la época de León de Piscis y al nacimiento de León de Acuario. Jung especuló que la historia humana atraviesa grandes transformaciones arquetípicas que corresponden a los cambios en los signos zodiacales de la precesión de los equinoccios. El león de Piscis, asociado al cristianismo, al sacrificio y a la estructura jerárquica, está dando paso a Acuario, que se caracteriza por la disolución de las formas establecidas y la búsqueda de nuevas configuraciones. El problema es que este tránsito es caótico y conlleva un periodo de crisis, pues lo viejo muere antes de que lo nuevo haya nacido completamente. En este contexto, la figura de Donald Trump puede entenderse como una manifestación del arquetipo del Senex, es decir, del viejo, del patriarca, de la autoridad establecida, enfrentando al puer aeternus, el joven eterno, el impulsivo y destructivo. Trump encarna el intento de restaurar un orden previo, una vuelta a los valores tradicionales de Occidente, mientras que el progresismo radical, en su versión más extrema, actúa como un puer negativo, destruyendo sin construir una alternativa sólida. Sin embargo, el Senex no solo representa la estabilidad y la sabiduría, sino que, en su aspecto negativo, puede derivar en rigidez, autoritarismo y una resistencia patológica al cambio. La reacción representada por Trump y sus seguidores no es una evolución de la conciencia colectiva, sino un esfuerzo por restaurar una estructura psíquica y cultural en descomposición. Se trata de una reconstrucción regresiva, el intento de regresar a un orden simbólico que ya no responde a las dinámicas del presente. Esta respuesta es característica de los procesos y de los periodos de crisis, cuando la incertidumbre lleva a un aferramiento a símbolos del pasado que prometen seguridad y continuidad. Desde la perspectiva de la psicología analítica, esta dinámica es problemática porque no permite la verdadera integración de los opuestos. La transformación auténtica de la conciencia colectiva no consiste en una regresión a valores caducos ni en una disolución nihilista del presente, sino en la síntesis de los opuestos en un nivel superior. Sin esta integración, tanto la reacción conservadora como la revolución progresista permanecen atrapadas en un ciclo de polarización destructiva. En su ensayo Botán,
Jung interpretó la emergencia del nazismo como una manifestación de fuerzas arquetípicas que, al no ser reconocidas y comprendidas por la conciencia, se desencadenaron de manera destructiva. Otán, el dios de la guerra, simboliza el poder irracional, la furia ciega que se manifiesta cuando la psique colectiva se encuentra desconectada de su centro y de una realidad trascendente, y también cuando se empiezan a remover los valores de una cultura o de una civilización. En este sentido, el ascenso del nazismo fue visto por Jung como el retorno de un arquetipo primordial que en su radicalidad arrastró a las masas hacia un destino devastador. Este fenómeno no era simplemente político, era la materialización de un desbordamiento del inconsciente colectivo que, no siendo integrado por la conciencia, se expresa en formas destructivas. Hoy vivimos una situación similar. La fractura del sujeto occidental, tanto individual como colectivamente, da paso a un retorno al arcaico, a una revitalización de fuerzas inconscientes que exigen ser reconocidas. Esto no implica necesariamente un regreso literal a las formas del pasado, sino más bien la reactivación de fuerzas primordiales, a menudo inconscientes y sin una dirección clara, que buscan imponerse a una conciencia racional que se ha debilitado. Este proceso arquetípico de disolución y retorno al origen tiene un carácter ambiguo. Puede ser destructivo o transformador, dependiendo de si esas fuerzas pueden ser integradas o no. Y esta integración solo puede llevarla a cabo el individuo, como venimos advirtiendo más arriba, siendo que, además, el individuo es quien más amenazado se encuentra cuando se producen este tipo de movimientos colectivos niveladores o masificadores. La ideología woke, con sus diversas ramificaciones, puede ser vista desde la perspectiva junguiana como una manifestación de las fuerzas de lo inconsciente colectivo que emergen en respuesta a una crisis de identidad. Aunque sus intenciones, en un principio, pueden haber sido correctas en su búsqueda de justicia y equidad, la forma en que se ha desplegado y la radicalización de ciertos elementos de esta corriente pueden interpretarse como una sombra colectiva que se expresa de manera desbordante. Cada una de las facetas mencionadas, es decir, el feminismo radical, el ecologismo extremo, el activismo LGTBI, las ideologías raciales, todas ellas forman parte, de alguna manera, de ese despertar, ¿no? De esa ideología woke. Puede ser vista como una expresión de arquetipos no integrados que se manifiestan de manera excesiva y a menudo destructiva. Más que arquetipos, podríamos decir de contenido de lo inconsciente. Diríamos que también, por supuesto, de ciertos arquetipos. El feminismo radical, por ejemplo, puede representar el arquetipo de la madre en su forma más opresiva, buscando una reestructuración total de las relaciones de poder en las que el principio masculino debe ser erradicado. El ecologismo extremo, por su parte, simboliza el regreso a la tierra y el deseo de purificación, pero llevado a un punto en el que el hombre es percibido como un enemigo de la naturaleza, sin una integración saludable del principio humano. El activismo LGTBI y sus demandas de disolución de la identidad sexual y biológica reflejan una crisis en torno a los arquetipos de lo masculino y lo femenino, del orden y del caos, donde las fronteras tradicionales son cuestionadas no solo como una lucha por la igualdad, sino como un intento de reconstruir el significado mismo de la identidad humana. En este sentido, estas demandas se aproximan a una especie de desintegración arquetípica, donde la pluralidad de identidades se convierte en una disolución de las formas establecidas, buscando algo más allá de lo que la psique colectiva occidental ha conocido hasta ahora. Las ideologías raciales, por su parte, son una inversión de los antiguos símbolos de la raza y la cultura, como tiende a ocurrir cuando la sombra se apodera de la conciencia colectiva. Aquí el arquetipo del chivo expiatorio, que históricamente ha sido el objeto de discriminación, es ahora proyectado como una fuerza que debe equilibrar las dinámicas de poder en ocasiones de manera extrema. Esta inversión de roles genera una nueva forma de polarización donde la culpa y la reparación se convierten en aspectos primordiales de la narrativa cultural. El fenómeno que describo parece reflejar una fractura en la psique colectiva de Occidente, como vemos, una psique que ha perdido su capacidad de integrar las polaridades de su historia y de su cultura. La sombra, ese aspecto reprimido de la psique que contiene las fuerzas no reconocidas o no integradas, está emergiendo de manera descontrolada y se está haciendo con las riendas de la cultura.
En lugar de ser una fuerza transformadora e integración, la sombra se está manifestando de manera destructiva, llevando a una polarización y a la fragmentación de la identidad colectiva de toda una civilización, la occidental. Este es un fenómeno y un momento de gran crisis, pero también de oportunidad. La sombra que emerge no necesariamente tiene por qué llevar a la destrucción total, sino que puede ser una llamada a la integración, a la reconciliación de los opuestos. Sin embargo, si esta crisis no es abordada de manera consciente, si no se reconoce la necesidad de reconciliar los distintos aspectos de la psique, masculino, femenino, blanco y negro, humano y no humano, el desenlace puede ser una disolución aún más profunda de la identidad occidental. Y como venimos advirtiendo, este proceso solo lo puede realizar el individuo. Jung siempre sostuvo que en las crisis colectivas había una oportunidad para un renacimiento. Este renacimiento no será una restauración de lo anterior, sino una transformación profunda de los valores y estructuras existentes. La disolución de la identidad actual de Occidente, si se enfrenta con conciencia y valentía en un proceso de individuación, podría dar paso a una nueva configuración psíquica que reconozca la complejidad y la multiplicidad de las fuerzas que componen la psique colectiva. Este proceso de renacimiento es, sin embargo, incierto. No hay garantía de que esta reconfiguración no sea simplemente una implosión sin propósito. El desafío es integrar las fuerzas que emergen de manera no racional, las cuales parecen estar impulsadas por las demandas de justicia social, identidad y reparación, pero que requieren una conciencia profunda de los arquetipos en juego y de la necesidad de equilibrar los opuestos. El futuro de Occidente, desde esta óptica, dependerá de la capacidad de sus individuos para integrar la sombra y reconciliar sus contradicciones. Si no se hace así, la desestructuración de la identidad colectiva podría dar paso a un vacío psíquico, abriendo la puerta a nuevas fuerzas arquetípicas que, sin una conciencia madura, podrían llevar a la civilización a un destino imprevisible. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. Tus comentarios y sugerencias son muy valiosos para nosotros, así que anímate a dejar tus impresiones abajo. Recuerda mantener siempre el respeto y fomentar un diálogo constructivo. No te pierdas nuestros próximos episodios, donde seguiremos explorando temas apasionantes relacionados con la psicología, el comportamiento humano y la trascendencia. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento y reflexión. Hasta la próxima.